¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hoy estamos parada en Houston para hablar de los Texans. ¿Dónde falló más el equipo? ¿Cuál es la fortaleza de los Tejanos hoy en día? ¿Y qué esperar del tercer año de CJ Stroud? ¿Un salto circunstancial o un loop interminable en el mid? Lo vamos a descubrir con Pablo Viruega, así que amárrense sus cinturones porque ya llegó el tour virtual NFL de bolsillo. ¿Están listos? ¿Qué hay, bolsillos? Bienvenidos a esta parada. Miren, ya me las voy a anotar porque la verdad, cada vez, desde que pasó, no sé, la número 10, yo ya no sé en cuál estamos. Parada número 27. Yo soy Fermayela, la reportera de bolsillo. Bienvenidos a este tour. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué andan haciendo? ¿Dónde me están viendo o escuchando? Recuerden que también estamos en Spotify como reportera de bolsillo. Igual ahí se pueden suscribir para que si están como que más cómodos escuchándome porque están haciendo otras cosas o les gusta navegar en su celular eh, libremente mientras escuchan y no tienen que mantener la aplicación de YouTube abierta, pues Spotify es la solución. Sino también si no están suscritos a este canal, pues no sé qué están esperando. Y recuerden también seguirme en mis redes sociales como Reportera de Bolsillo, everywhere excepto en Twitter que me encuentran como Fer de Bolsillo. Pero bueno, esta parada es sobre los Texans, como ya vieron. Este equipo, no sorpresa, pero sí revelación de la conferencia americana ya desde hace 2 años. De hecho, desde que llegó Dimico Ryans como head coach, que se trajo a la par a C.J. Stroud, que ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a los Texans en mucho tiempo. Y eso, pues, es evidente por todos los resultados positivos que le ha dado a los Texans desde entrar a playoffs, desde que llegó CJ Stroud. Y bueno, el año pasado también entraron a playoffs y perdieron contra los Chiefs en la ronda divisional. Entonces, habla de una progresión, de que cada año van elevando un nivel. Así que nos preguntamos, ¿será la final de la conferencia el siguiente nivel que al que van a lograr esta temporada? No lo sabemos, lo hablamos aquí con Pablo Viruega más adelante, pero eh, no lo sabemos. Hay muchas cosas, no muchas cosas, pero hay algunas cositas que han cambiado en el equipo para este año que nos hacen como que esa pequeña interrogante, pero más allá de eso, creo que la interrogante más grande es que, a ver, o sea, para llegar a la ronda división, no, para la final de conferencia, tendrías que pasar por estos cuatro grandes de la AFC, que son, por supuesto, los Chiefs, por supuesto, los Bills, por supuesto, los Ravens. Y ya, entonces, más bien, los tres grandes y este cuarto sería, pues, algún valiente que se atreva. Pero, en mi punto de vista, los Chargers van subiendo también y tenemos a los Broncos que cada vez se ven más contendientes, si lo podemos decir así, a postemporada. No a llegar más arriba, pero sí a postemporada. Entonces, la misión es compleja para este año. Los Texans que terminaron 17 el año pasado y bueno, aquí hubo también varias cositas que yo quiero destacar, que también ya las abordamos en el episodio con este Pablo, en el hecho de que hubo una baja producción de CJ Stroud, pero realmente fue minúscula. Ofensivamente se quedaron un poco promedio, pero también fue por otras circunstancias, ¿no? Así que nada, la verdad es que no voy a entrar mucho en detalle porque todos los detalles los hablamos con Pablo, así que no tiene sentido. It doesn't make sense hablar dos veces. Así que nada, vámonos con la entrevista, vámonos a desglosar y a juzgar a los Texans con Pablo Viruega. Bueno, bolsillos, como saben, entramos a la parte más interesante de todo este programa, de todos estos especiales, que es cuando tenemos a nuestros invitados a juzgar, a criticar, porque aquí escuchamos y juzgamos a los equipos de la NFL, como no. Y el día de hoy vamos a hablar de los Texans, como ya saben, y me traje a Pablo Viruega, que full metido en la NFL y en ESPN. Pablo, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado. Bienvenido a este espacio de bolsillo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Fer, un gusto, gracias por la invitación y muchas felicidades por todo lo que has emprendido.
a lo largo de tu carrera. Un abrazo. Gracias. Ah, qué linda forma de empezar. Oye, pues nada, hablemos de los Texans, que es un equipo bastante interesante de la conferencia americana. Antes de entrar a lo que pinta para esta temporada, quisiera que me dieras una breve opinión sobre el equipo en su versión 2024 y en dónde sientes tú que estuvo el puntito que les hizo falta para quizá dar un siguiente paso, pero si bien lo hicieron bastante bien, ¿no? Entonces, ¿en dónde tuviste como que lo que les faltó para ser todavía más extraordinarios? Sí, yo no mencionaría la palabra decepción porque no puedes hacer eso cuando son campeones divisionales, independientemente Claro. de la división en la que están y que lograron llegar hasta una ronda divisional. Ujú. No estaban considerados para ser uno de los candidatos a llegar al Super Bowl en la conferencia americana, pero creo que cuando vemos toda su temporada en comparación a la del 2023, sí había ciertas expectativas con respecto no solamente al equipo, a CJ Stroud, a varios jugadores de que podrían tener una mejor campaña. Creo que el cierre de la campaña los soluciona un poco este pesar, porque haber dejado fuera a los Chargers que venían de manera ascendente y donde todos pensábamos que eran favoritos los Chargers Sí, en ese partido de postemporada, bueno, pues los acaban ganando y les ganaron bien, o sea, les corrieron el balón, les robaron el balón, cerraron bastante bien y sabíamos que era un equipo que difícilmente podía llegar a pelearle a los claro. fuertes, específicamente Buffalo, Baltimore y, y Kansas City. Sí creo que fue una temporada donde dices, bueno, no estuvo mal, pero como que esperábamos algo mejor de ellos después de lo que nos presentaron en el 2023 y en parte Claro. pudiera ser fair también el tema de las lesiones, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora también, no sé tú qué opinas al respecto, ves que siempre llegan estos quarterbacks novatos y hay siempre, no sabemos qué esperar, siempre los proyectamos positivamente, hay algunos que cumplen la proyección, otras que a lo mejor no tanto, y en el caso de CJ Stroud yo creo que superó bastante las expectativas en su primer año, pero es normal, o no sé tú qué opinas, que el segundo año entra como un poco el bucle de que ya los equipos contrarios saben en dónde están las fortalezas y debilidades del coreback, entonces ya lo pueden frenar un poco más. Y en tema de producción de números, no hablando de su desarrollo, o sea, creo que sí se le vio una progresión también en sus lecturas y toma de decisiones, pero en temas estadísticos se quedó un poco bajo. En cuestión de ese tipo de aspectos. Entonces, tú qué lectura le das a eso si consideras que es como la racha que siempre sucede o el patrón que siempre sucede en su segundo año o a qué le ameritas ese aspecto? Sí, yo creo que es un todo, ¿no? Definitivamente pesa mucho el hecho de que conocen más a CJ Stroud, conocen más el sistema de juego Sí, de los Texans, saben cuáles son sus fortalezas, saben cuáles son sus debilidades. Si algo tiene el fútbol americano es que hay que ver video siempre. constantemente, ¿no? Ujú. Ya sabíamos lo que hacía CJ Stroud en el colegial. Bueno, pero no sabíamos lo que podía hacer con los Houston Texans. Para el 2024 ya hay más video, ya hay más tendencias, ya hay mucho más del playbook de estos Houston Texans. Y si le agregamos problemas en la línea ofensiva, porque fueron Sí. demasiadas capturas, si le agregamos las lesiones específicamente en los receptores y demás, entonces creo que por eso decía que es un todo. Entonces, yo creo que sí, eso suele ocurrir con los jugadores que tienen este despunte en su primer año. El segundo año generalmente no es tan bueno como el primero Ujú. porque ya hay más información con respecto a. Claro, claro. ¿Y tú qué esperas en la proyección de este tercer año? Si crees que también en base a lo que se ha armado alrededor de él en este 2025, sientes que va a poder dar ese despegue o en dónde colocas a CJ Stroud este año? Bueno, sí, Stroud yo lo coloco también como uno de los quarterbacks más seguros, con una gran personalidad. Sí, tal cual. Obviamente tiene un equipo con mucho talento joven a su alrededor, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí va a ser un quarterback, obviamente que el equipo dependerá mucho de él, definitivamente. Él sabe tomar ese rol, él lo asumió desde que llegó a esta franquicia que había pasado por muchos problemas en años recientes para encontrar un quarterback, para encontrar un entrenador en jefe. Entonces, ya tiene esos cimientos como líder CJ Stroud. El tema es
qué tanto tiene a su alrededor para poder proyectar al equipo, no solamente al quarterback, sino al equipo Claro. a un segundo nivel o a un siguiente nivel, ¿no? Oye, te quería también hacer la pregunta, hablando de ya las piezas que se van a armar alrededor de él. Se me hace muy particular, ¿no? Que justo todavía están inseguros de en qué momento van a contar con Joe Mixon, que en esta parte de los corredores, que si bien Ujú. sabemos es muy fundamental, sobre todo para los quarterbacks que apenas están en sus primeros años de NFL, tener un apoyo con tus corredores, sobre todo por si se empieza a romper mucho la bolsa y empieza a haber como cierto tipo de problemas, apoyarte con tu corredor, ya sea para válvulas de escape, jugadas rápidas de emergencia. Y está la incógnita de en cuánto tiempo va a estar Joe Mixon saludable para poder entrar a un ritmo ofensivo, pero también traen a Nick Chubb al equipo. Entonces, ¿tú crees que él podrá no sustituir, porque siento que también Nick Chubb en este momento ya está en sus últimos años de productividad como corredor, pero sientes que puede quizá poner un poquito el dedo en esa fuga que puede generarse por no tener todavía a Joe Mixon saludable? Esa es una gran incógnita, no solamente el tema de Joe Mixon, también el tema de los receptores, no olvidar la Sí, lesión tan fuerte que tuvo Tank Dell en la rodilla el año pasado. Bien dices, o sea, Nick Chubb es un veterano, llega de Cleveland, tienen a Damon Price, que fue una cuarta ronda del 2022. En el draft seleccionaron a Goody Marks, también corredor de cuarta ronda. Tienen un grupo nutrido de corredores, sin embargo, no hay alguien que te pueda encabezar ese juego terrestre o sí. ese rol de titular como lo hace Joe Mixon. No solamente en el tema de corredores tengo las dudas, sino también en el tema de los receptores, aunque una segunda ronda seleccionado en el draft fue Jaden Higgins, del cual se habla muy buenas cosas en el campo de entrenamiento. Obviamente, pues el arma principal será Nico Collins, el receptor Sí, tal abierto cual. que fue tercera ronda en el 2021 y ha tenido grandes temporadas. Le agrego algo, Fer, el tema de la línea ofensiva. La línea Ujú. ofensiva fue un factor determinante el año pasado para que sufriera tantas capturas. Sí, CJ Stroud fueron alrededor de más de 50 capturas, 52 capturas las que tuvo. La proyección es que puedan estar debajo de las 40 capturas. ¿Y por qué digo esto? Porque cambiaron por completo la línea ofensiva. Vamos a ver a cuatro jugadores nuevos en la línea ofensiva, empezando por el tackle izquierdo, Ariontai Erseri, que es la novato seleccionado en sí, la segunda ronda, ¿no? sí. Oye, y justo viene también este cambio que creo que va a hacer una diferencia en la visión de los mismos Texans de estos dos últimos años, en la cuestión de que tienen a un nuevo coordinador ofensivo, ¿no? Que estuvo antes con los LA Rams. Entonces, ¿qué tanto crees que pueda afectar un poco en la forma en cómo habíamos visto a los Texans anteriormente? Y cómo tú proyectas que justo esa nueva adición pueda sumar a corregir esos mismos errores. Y si a lo mejor para el nuevo coordinador ofensivo viene bien porque entra justo a una nueva camada, pero también en esa diferencia de no poder construir sobre lo que ya se tenía, sino construir ahora sí otra vez como desde un inicio, ¿no? Sí, mira, hay muchas expectativas con respecto al nuevo coordinador ofensivo, bien lo comentas, Nick Colley, que es Ujú. un entrenador bastante experimentado. Él, pues, inició su carrera como entrenador desde el 2005, ha pasado por diferentes puestos, obviamente diferentes universidades o diferentes niveles del fútbol americano, y su primera incursión en la NFL fue con los Patriots en el Sí, 2015. Y si hacemos las cuentas de las fechas, pues entonces estuvo en el staff de coacheo de Bill claro. Belichick, ¿no? Y después de pasar varios años ahí, donde estuvo como asistente de ofensivo, como coach de alas cerradas, como coach de fullbacks, como coach también de alas cerradas, cambió a Los Ángeles Rams en el 2003 y volvemos a hacer las cuentas, tú estás hablando de McVay como entrenador en Claro, jefe en ese sí. staff. Entonces, creo que ha visto mucho de buenos entrenadores, independientemente de los buenos resultados que han tenido los equipos en los que ha él estado. Ujú. Entonces, eso le ayuda bastante bien en tener más experiencia, aunque será su primera experiencia como Como coordinador coordinador. ofensivo. El año Sí. pasado estuvo con los Rams y fue
el coordinador del juego aéreo. Ya ves que ahora también hay coordinadores del juego Sí. terrestre, del juego aéreo, Ya hay muchas cosas, hay muchas muchas posiciones cosas. ahora. Exacto, pero bueno, creo que ese es un buen paso previo a Ujú, ser un coordinador ofensivo, a recibir toda claro, esa responsabilidad del coordinador ofensivo, ser el coordinador del juego aéreo. Y si alguien se caracterizó el año pasado por mejorar el juego aéreo, fueron los Rams, eh, con las historias que tuvieron, ¿no? Entonces, la verdad que se me hace interesante el hecho de que tenga ese background de los Patriots y de los Rams, me lleva a pensar que va a ser un coach donde va a utilizar alas cerradas, donde va a utilizar juego terrestre para darle y descargarle menor responsabilidad y mayor tranquilidad a CJ claro. Stroud. Sí, totalmente. Se puede prever, ¿no? A lo mejor nos equivoquemos o a lo mejor no, que podamos ver un poquito todavía de más brazos y sobre todo que CJ Stroud lo tiene, ¿no? ¿Cuál para ti en temas de draft y de agencia libre? Que creo que en agencia libre no hubo mucho, pues quizá mucho ruido, pero fueron los picks más interesantes para los Texans en este draft. Bueno, ese es un buen punto. Lo importante, más allá de las rondas, de la primera selección, es qué tanto puedes llegar a nutrir las carencias que Sí, tienes en tu equipo. Mira, en la segunda ronda ellos tomaron de inmediato, fueron sabiendo que tenían los problemas de Tank Bell, seleccionaron al chico que decía, ¿no? Jaden ujú, Higgins, un receptor abierto. También en esa misma ronda fueron por un tackle izquierdo, un novato, lo cual va a ser un buen reto tomar el lugar de Tonsil, el que fue tackle izquierdo y que salió sí, vía cambio. En una tercera ronda también nutrieron y fueron por otro receptor abierto de nombre Jalen Noel. Fue una tercera ronda, ¿no? Entonces, también fueron por un esquinero. Creo que no tuvieron muchas selecciones el equipo de los Texans. No tuvieron en primera ronda selección, ¿verdad? Pero lo que sí veo es que fue un equipo que de inmediato dijo, hey, vamos a tener que empezar a seleccionar en la segunda sí. ronda, ataquemos nuestras necesidades. Y fue precisamente la del liniero ofensivo por la salida de su tackle izquierdo, el veterano, y de inmediato el nutrir el cuerpo de receptores, porque, pues como tú sabes, tuvieron el problema de Bell, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, justo cuando tienes pocas, hay que ser todavía más inteligente, ¿no? En seleccionar. Y ahora viendo como una foto completa del equipo, ¿en dónde consideras tú que está la parte más vulnerable de los Texans este 2025, aún sabiendo que todavía no se cierra el roster oficial, pero pues con lo que se tiene, te da mucha visión de lo que se puede ofrecer el equipo este año? Sí, yo creo que, a ver, la parte vulnerable me voy a enfocar en la línea ofensiva, en la línea Ok, ofensiva. Si bien es cierto que trajeron elementos, ya hablaba del draft, en la línea ofensiva tienes a otros jugadores que trajeron de otros equipos. A ver, te voy a decir, está el guard izquierdo, Lake Tomlinson de Seattle, también trajeron a Jake Andrews de New England, como sí, centro, Ted Ingram de Minnesota como guardia. O sea, reforzaron prácticamente casi toda la línea ofensiva. Si bien es cierto que son veteranos, salvo el tackle izquierdo, una de las cosas que necesitas para que este equipo funcione, o bueno, todos los equipos, es que la línea sí, ofensiva juegue de manera ordenada, en ritmo, con comunicación y todo eso. Y entonces las repeticiones, eso les va a ayudar mucho. No sé si el inicio vaya a ser bueno, pero si esta línea se mantiene sana, jugando claro. constantemente, creo que eso va a ser un factor, porque el problema el año pasado fueron las constantes capturas sobre Sí, CJ Stroud. Ahí veo el punto vulnerable y desde luego lo tocábamos hace un momento, Fer, el tema de los corredores, ¿no? De los sí, corredores. Ahora, su defensa, su defensa tiene a dos hombres muy buenos, que es Daniel Hunter y obviamente Will Anderson Jr. para presionar al quarterback. Pero esta defensiva creo que tiene que mejorar y meterse dentro de los 10 mejores de la totalmente de acuerdo. NFL Sí, para que pueda este equipo pues llegar, aspirar a algo más, porque pues estamos en el entendido que este equipo es el favorito para ganar la división, ¿no? tal cual, sí. Sí, sí. En teoría es de los que más estables se encuentran al momento. Sí, o sea, es que no es, si a los Texans los pusieras en otra división, probablemente estaría en duda Mm, su un poco más posibilidad de ser complejo. campeones de la Sí, sí. división.
no es cuestión de ellos, no es culpa de ellos de que pues, Jacksonville, Indianapolis y Tennessee año con año se encarguen de ver de qué manera hacen más mal, o más, sí, Que pues más peor mal las cosas, gestionan ¿no? todo, Peor, sí, sí. exacto, ¿no? Este, pero creo que, bueno, Houston hace su trabajo Claro, y el ser campeón de la división definitivamente es una motivación, lo que tú quieras, sí, pero pues tienen sí. que buscar más allá, tienen que llegar un poquito más lejos, ¿no? Ya, ese para ellos, en teoría, hoy en día se debe dar por automático, sino más bien es proyectar para algo todavía más grande, que creo que tienen las herramientas, ¿no? Tal vez les hace falta un poco Y, más de experiencia, si lo podemos llamar, para responder en estas situaciones, pero también estoy de acuerdo que la defensiva debe de dar el salto para no nada más quitarle un poco de presión a CJ Stroud de todo lo que tiene que responder por el equipo, sino también para ser todavía más competitivos, ¿no crees? y sobre todo, ¿sabes qué, Fer? O sea, el hecho de ganar la división tiene una gran ventaja, no solamente por el banderín, por el anillo, por lo económico, no, Sí, porque ganando tu división automáticamente, independientemente del récord que tengas, recibes un partido de postemporada. claro. Entonces, eso fue lo que sucedió con los Chargers. O sea, los Chargers eran un mejor equipo. Pues, probablemente ya esa será discusión o esa discusión ya pasó, ¿no? Porque fue la campaña anterior. Pero llegaba en mejor momento o había más expectativas de que los Chargers pudieran llegar al juego divisional, definitivamente. Pero cuando tienes que visitar en la postemporada, las cosas pueden cambiar. Y Houston tiene que aprovechar el hecho de que, hey, soy campeón de la división, tengo partido en casa y si bien es cierto que en los últimos 2 años ha logrado llegar hasta el juego divisional, pero en parte es, Sí. insisto, por esa facilidad que tienen, por así decirlo, en la división, ¿no? Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Algo te iba a preguntar, sí, a ver, entonces, concluyendo, ¿tú también consideras que la fortaleza del equipo se encuentra en los brazos sí, bueno, el brazo de CJ Stroud, o en dónde ves tú que será como este punto de anclaje que puede empujar al equipo? Definitivamente, sí, Stroud es un quarterback muy completo, Bien, es un quarterback que puede cargar al equipo, ¿sí? Aunque pues está todavía en ese proceso de madurez, estamos hablando que empezará su tercera temporada, ¿sí? Pero definitivamente tú le quitas este equipo a CJ Stroud y difícilmente puede sacar partidos, como a cualquier sí, quarterback sí, titular en la NFL, ¿no? Quitas al titular y entonces se puede empezar a complicar un poco la situación. de Pero acuerdo. sí, yo creo que la fortaleza está en CJ Stroud. Si esa línea logra mejorar y logra conjuntar, entonces cuidado porque este equipo puede correr el balón, independientemente de que tengan esas dudas o interrogantes en la posición del corredor, pero siempre una muy buena línea ofensiva le puede dar no solamente protección al quarterback y por ende poder atacar por la vía aérea, pero el juego terrestre va a ser fundamental. Claro. Oye, y ahora hablando del tema de la temporada, si bien creo que hacen sus evaluaciones y dicen grados de dificultad para cada uno de los equipos, pero también esas estadísticas están bajo las métricas de los juegos ganados, juegos perdidos, pero tal vez no se evalúa la posición en la que se encuentra cada uno de los equipos. ¿Qué complejidad le das al calendario de los Texans? Y después también, ahora arrancamos un poco con las primeras 5 semanas, que aparte en su sexta tienen bye, pero yo aquí en este tour especialmente a todos los invitados les digo como que solo hablemos de las primeras 5 semanas, porque creo que son las únicas, entre comillas, que podemos predecir cómo están las situaciones, Mm, porque sabemos que muchas cosas pueden cambiar, lesiones pueden claro. llegar tanto para el equipo rival como para el mismo Texans, y eso cambia mucho la narrativa absoluta de todo, ¿no? Y similar de que como arrancan no es realmente como terminan, entonces no podemos proyectarnos hasta la semana 18 porque eso sería totalmente, pues una locura. Pero sí, las primeras 5 semanas, que si bien creo que es bastante complejo arrancar con los LA Ujú. Rams, pero al final, y también siendo visitante, luego vienen los Tampa Bay Buccaneers, y después quizá ahí se pone un poco más no sencillo, pero bueno, al final son viejos conocidos que ya ha dominado como los Jaguars, los Titans, cierran un tanto agresivo con los Ravens para irse a descansar y ajustar cosas para pues continuar con la temporada, ¿no? Pero primero, ¿qué grado de complejidad le das a su calendario? Y en segunda, ¿cómo sientes que van a arrancar estos primeros 5 partidos?
Pues mira, de entrada en esos 5 partidos ves dos encuentros complicados con dos equipos favoritos para llegar a finales de conferencia, los Sí, Rams y los Baltimore Ravens. Después tienen partidos difíciles en casa, después de la semana bye. Creo que San Francisco puede ser complicado, Denver no se totalmente. diga, Mm, Buffalo, pero son partidos en casa, entonces tienes que ganar alguno de ellos. Si este equipo quiere sí, proyectarse y no solamente ser el cuarto de la americana, tomando en cuenta el ganar la división, sino brincar al tercero, segundo, pues tiene que ganarle a Buffalo en casa, porque es uno de los equipos proyectados tal cual. para ser número uno. Difícil la visita a Cincinnati, ya estamos hablando del 7 de diciembre, y por Sí, supuesto también difícil la visita a Los Ángeles contra los Chargers, que seguramente los Chargers los van a tener bien, bien guardados en ese día. claro. Va a ser el momento. Entonces, mira, la proyección, ya sabes que hay varias proyecciones, los analytics famosos que hay y Sí, demás, pero como tú dices, pues todo es en base o con base a lo que sucedió el año pasado. La proyección de este equipo de victorias es de 9, 9 y media victorias, ¿no? Nueve ok, victorias. Eh, y yo creo que debe estar por ahí. Yo creo ok. que puede estar por ahí, por unos 10 máximo, ajá, porque Ujú. si le sumas partidos Rams, Baltimore, eh, Buffalo, Kansas City, pues ya estamos hablando de 4 derrotas, Chargers, 5 derrotas, entonces se empiezan a acumular las derrotas, ¿no? Entonces yo sí creo que una buena temporada para los Texans, una proyección de 10 triunfos. Ahora, en las primeras 5 semanas, sí Ok. veo que van a caer en Los Ángeles. Ujú. Ujú. Se- A se- Jacksonville y a Tennessee le deben de ganar mm, y veo que pierden en Baltimore, ¿ok? ok. El de Tampa Bay, que para mí es un equipo bastante fuerte y puede dar una sorpresa en la conferencia nacional, ese partido va a ser clave para Houston, porque creo que podría estar un 50-50 de quién lo gana porque juegan en Houston. O podría ser que Tampa Bay salga como favorito para ese partido. Mm, Dependerá de lo que ocurra en la, ujú. en la primera semana, pero no por Sí, mucho. Pero si logra ganarle a Tampa Bay, Houston, yo no descarto que para la semana 5 tengan 3 ganados, dos claro. perdidos, ¿no? Sí, sí. Si logran estar 2-3, bueno, está todavía, ¿no? Estamos hablando de victorias contra Jacksonville y contra Tennessee. Si es menos de 2-3, entonces habrán fracasado en sus primeras 5 semanas, ¿eh? Tal cual, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo que justo si, bueno, cualquiera, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Pueden tener ese mismo ímpetu en cuestión de llegar contra los Ravens si ganan contra los Rams, pero pierden contra los Bucaneros? ¿O ahí sí no sería el mismo feeling que tú estás proponiendo? Bueno, yo creo que algo realista sería un 2-3, ¿ok? Ok, Algo realista sí, sería un sí, dos sí, tres. sí, estoy de acuerdo. Algo, pues ligeramente optimista, un 3-2, ¿no? Ujú, ujú. ¿Sí? ¿Cómo Optimista es? 3-2, digámosle. Sí, Ahora, si es un 4-1, pues ya es una bueno, ya. sorpresa, porque Sí, entonces estamos totalmente. hablando de que o le Otro ganaron equipo. a sí, o le ganaron a Sí, los Rams en Los Ángeles o le ganaron a Baltimore en casa de los Ravens, ¿no? De claro, visita. Entonces, claro. ya, bueno, 5-0 ya sería una cosa Sí, sí, zapatero ya, y ya todos chulada, nos vamos, sí. ¿no? Pero yo creo que 4-1 sería bastante, bastante bueno, muy soñador. tres Ok, dos sería optimista, 2-3 sería realista y los uno tres. cuatro o 0-5 muy Ya, pesimista, ¿no? ya. Ok, ok. Ahora, a ver, todos los invitados están entrando al concurso de dar el récord. Así que ese récord que tú me dices de diez victorias es el que quieres poner, porque el que acierte o los que acierten, porque obviamente va a haber varios que pueden acertar, se van a llevar un premio sorpresa al final de la temporada. Tengo 18 semanas para pensar, así que estamos bien. Sí, yo creo que van a terminar un 10-7. Yo le Ok, pongo 10-7. bien, bien. Está aquí grabado y todo, así que no hay falla. Venga. Muy bien. Y a ver, ya para ir cerrando, también otra pregunta que va igual de cajón es, ¿en dónde ves tú o en dónde pones la regla para medir el éxito de la temporada de los Texans este 2025? Lo que digo es,
obviamente todos los equipos ya proyectan el Super Bowl y quedar campeones, pero no todos los equipos tienen pues las mismas realidades, ¿no? Entonces, siempre se puede medir una temporada exitosa con distintos parámetros, pero a pesar de todo, y creo que lo hemos hablado en todo este, bueno, desde el inicio de la plática, yo creo que ellos tienen una proyección para ir a un juego más de playoffs. Entonces, ¿en dónde pones tú la regla para decir, bueno, fue una temporada exitosa, quizá aunque no hayan llegado al Super Bowl o quedado campeones? Sí, Fer, a ver, para mí tienen que llegar a, si es una temporada exitosa, es siempre supera lo que hiciste el día anterior, ¿no? Claro, Siempre levántate con la idea de ser mejor que el día de ayer. Entonces, eso nos lleva a pensar que Houston, pues tiene que alcanzar la final de la conferencia en la americana, conferencia. ¿no? Vale, Porque de acuerdo. en los últimos 2 años, pues se ha quedado ahí en el juego divisional, ¿no? Pero pues para eso tiene que meterse a quitarle un lugar en la mesa a Baltimore, a Los Bills. Buffalo, a los Chiefs y a alguno que otro que se pueda por ahí Ya. meter, ¿no? Mm, Eh, pero al menos esos tres sabemos que son los más seguros, los que tienen los mayores votos para alcanzar una final de la conferencia. De lo contrario, pues va a ser lo mismo con Houston, ¿no? Ok, ganó su división, lo que hemos venido hablando, ¿no? Ganó su división sí. porque es una división medio débil, pero pues ya no le alcanzó para llegar más allá de un juego divisional. Muy bien, totalmente de acuerdo. Pues Pablo, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber aceptado hacer esta parada número 27, 28 por ahí del tour. Estoy un poco perdida, pero traigo mi mapa, pero ahorita no está aquí a la mano. Ujú. Y pues nada, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente que raro no creo que no te siga, pero si hay alguno por ahí que a lo mejor no te haya dado follow, pues vaya ahora y le dé follow a tus redes sociales. @Pablo Viruega, así en todas. Excelente, muchísimas gracias y aprovecho igual para desearte el éxito en esta temporada cubriendo la NFL y en ESPN y pues nada, que disfrutes mucho. Yo sé que la NFL siempre nos da muy buenas historias por contar, pero espero que esta no sea la excepción. Igualmente, Fer, muchas gracias. Un saludo a todos tus seguidores y gracias Mm. por permitirme estar contigo aquí en este programa. Te mando un abrazo. Sale, chao. Sí, yo muchísimas gracias por haberse quedado en este episodio, gracias por habernos acompañado en esta parada número 27. Ya, ahora sí, ya la traigo, ya la. Y es más, la voy a anotar en cada una de mis hojitas de investigación para que no se me olvide, que sí, ya vamos a terminar, ya no tiene sentido. Pero, pues ya, uno tiene que aprender, después de 27 paradas, tiene que aprender. ¿Qué opinan? ¿Qué futuro le dan a los Texans? Déjenme en los comentarios, por favor. No sé cómo proyectar a este equipo. Lo veo complejo, como les dije desde el arranque del episodio. O sea, su división, como ven, a ver, o sea, los Colts, los Jaguars y los Titans. Los Titans que ya ven que hasta el mismo fan de los Titans dijo, va a ser un año difícil, Marta. Y los Jaguars también traen sus cosas y ahora ya inclusive está el hecho de decirle a Trevor Lawrence como que, Rey, si no te ponen las pilas, el siguiente draft voy por quarterback. Que, a ver, o sea, igual es justificable, pero también los Jaguars no le ayudan a Trevor Lawrence para que pueda superar sus cosas. Y los Colts, que bueno, ahorita también están con cosas muy tóxicas, así que, pues, de hecho debería de ser como ya un hecho de que pueda dominar a la división. Sin embargo, ¿qué va a hacer con los otros rivales? Eso va a estar pesado, porque creo que cositas que también se nos fueron mencionar del calendario, no mencionamos absolutamente todo. Por ahí, no, todo bien, todo bien. ¿Que hay cosas ganables? Sí, ¿qué tanto? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué tan ganable en realidad es la temporada para los Texans? Eh, yo, bueno, se mantuvo Pablo con el mismo récord del año pasado. Yo, sí, está bien. Yo quería darle un 11-6, pero no sé, me da miedo. No confío mucho en ellos todavía. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué va a pasar? O sea, yo sí creo va a haber un despegue de CJ Stroud, pero no sé si más. No sé si más, y no por CJ Stroud, sino por todo lo demás, por la defensiva también es algo que me llama la atención, me preocupa un poco, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacen estos Texans. Y nada, pues muchísimas gracias por haberse quedado.
Recuerden que el Tour Virtual NFL de Bolsillo es patrocinado por Rancho Santa María, productos ecológicos biosustentables, que aparte de ser súper saludables, se los llevan a domicilio. Así que yo no sé qué están esperando en escanear este QR y irse familiarizando y pedir algo. Em, para sus casitas. El próximo episodio, la parada número 28, será de los Santos de Nueva Orleans, que hay también cosas que hablar de este equipo. Hay cosas de todos los equipos, pero ese es el que toca en la siguiente parada, así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por haberse quedado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir a sus Texans favoritos para que sepan qué onda, qué hay con su equipo. Y nos vemos en el próximo episodio. Beso, beso. Yo soy Fermaya, la reportera de bolsillo. Chao.